semana pasada, mejor dicho, la clase del día jueves. Habíamos visto qué cosa, que dentro de nuestro ciclo celular, todo nuestro ciclo celular estaba compuesto de dos etapas. Una que era súper grande, que se llamaba la interfase, y después teníamos la división celular. En mi interfase, ¿qué es lo que tengo? Tengo G1, tengo S y tengo G2. En general, las etapas de división celular son mi profase. ¿Qué más tengo? Mi metafase, mi anafase y mi telofase. ¿Qué es lo que vamos a repasar hoy día, en este momento? Lo que hemos aprendido, que es, yo ya me sé todas las cosas, qué es lo que pasa en la G1, qué es lo que pasa en la S, la G2, la profase, qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que vamos a tomar importancia? Es cómo cambia el material genético que está en nuestra célula en división. Por lo tanto, si yo veo a nivel de ADN cómo era, había una sola molécula de ADN. En la S teníamos dos. Y acá como era, se mantenía dos. Entonces nuestra profase empieza con dos moléculas de ADN. En la metafase todavía tengo. Acá en la anafase también todavía tengo dos moléculas, pero acá tengo uno para cada célula I. ¿Ok? Pero si yo hablo de qué, de la cromatina, y directamente ya no de la cromatina, sino de las cromátidas. ¿Cuántas cromátidas tendríamos aquí? Colocándonos, a ver si ese es el mat. 2n igual a 46. El total de cromátidas, ¿cómo sería? 46. ¿Aquí cómo sería? 92. ¿Cuántas cromátidas? Habían dos ADN, por lo tanto 90 y 92. ¿Aquí cómo sería? 92. Acá también tendríamos 92, 92 y acá también 92, ¿verdad? ¿Listo? Y acá sí 46, 46. ¿De acuerdo? Acá estamos trabajando con el celular. ¿Qué más nos falta agregar? Los cromosomas. ¿Qué tipo de cromosomas tendremos en la G1? Cromosoma simple. Simple. Voy a colocar aquí. Simple, lo vamos a colocar como S. Doble, lo vamos a colocar como D. ¿Listo? Aquí en la fase S, ¿cómo serán? ¿Simples o dobles? Acá serán dobles. Aquí no se olviden que en el caso de la fase S, que yo ya termino, durante la fase S, yo voy a hacer una transición. Recuerden bien esto. Vamos aquí a hacer una aclaración en el proceso que ocurre durante la fase S. Como entramos en la G1, ¿cómo entramos? Con 46, ¿verdad? Entonces va a haber una transición de 46 a 92. ¿Ok? De igual manera aquí voy a hacer una transición desde que entre la fase S de una molécula a 2. Entonces, de igual manera con mis cromosomas, ¿cómo van a variar? De simple van a variar a 2. Cuando termino mi fase S, ya tengo cromosomas 2. Entonces la G2 no me queda más que tener cromosomas 2. Aquí serían dobles, dobles. Y acá en la fase son dobles. Ha ocurrido la disfunción. Por lo tanto, tengo sí. Y acá tengo sí. Sí.
Vamos a recordarlo como de repente se están mareando. Voy a colocar el dibujo de la división. ¿Está? Mi metafase tiene dos cromátidas, 92, ¿no es cierto? Pero acá si yo cuento las cromátidas, siguen habiendo el doble, ¿no es cierto? 92, 46 en este lado y 46 en el otro lado. En total, ¿cuántas hay? 90. ¿Pero qué tipo de cromosoma estoy viendo? Que solamente tiene una hebra, una cromatina, por lo tanto son cromosomas simples. Y acá en mis células hijas que ya pasaron por la telofase, cada una tiene una sola molécula. ¿Se entendió esta parte? ¿Qué es lo que pasa en la anafase? Mi total de cromátidas en la anafase es 92. ¿Por qué? Porque todavía no se ha dividido el citoplasma. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Sí se entendió el repaso? Entonces, en la lámina que nos hemos quedado, aquí, mi G1 tiene una molécula de ADN. Durante toda la etapa de G1, una cromátida cromosoma 5. Inicia la S, voy a cambiar de una hasta 2 moléculas, quedándome yo durante toda mi etapa de la G2 como un cromosoma doble. ¿Cuántas cromátidas es en ese hermano? 90. Empieza la división celular, entro con un cromosoma doble y termino como cromosoma 5. Y vuelvo a repetir todo mi trayecto. Vamos a hacer aquí la anotación para el caso de los cromosomas durante la mitosis y la meiosis. ¿Está? ¿Cómo son los cromosomas de esa molécula, de esa célula? ¿En qué etapa está? Son diploides todas. ¿Cómo se llama esa célula? Esta de aquí. Célula madre. Está, la célula madre. La célula progenitora, cualquiera de ellas que usted. Entonces, ¿en qué etapa está? En la profase, en la interfase. Por lo tanto, si va a comenzar a hacer nuestra división, nuestro ciclo celular, entonces está haciendo su transición desde una molécula hasta otra. ¿De acuerdo? Pero la que inicia nuestro ciclo de división celular es siempre una célula que tiene 92 cromátidas, 2 moléculas de ADN idénticos. ¿Y qué más? Cromosomas dobles. ¿Ok? Entonces yo voy a dibujar, aquí, como una representación de la estructura del cromosoma. Así. 46, porque es diploide, ¿verdad? 46. Acá también, ¿verdad? Arriba. Dibujas el mismo cromosoma doble, ¿cuántos son? 46. Esto lo copias y pegas por ahí. Pero las células hijas de mi mitosis, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Son 46, pero ¿cómo son los cromosomas? Sí, ¿verdad? Diploide, diploide. Sí. Sí, adelante. ¿Se entiende? Entonces he hecho mi división de las cromátidas hermanas. Aquí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se convierte de diploide a haploide? Porque hubo la recombinación genética. Entonces, cuando yo dibuje este de acá, antes la célula que entre por aquí, entonces voy a tener mi cromosoma unido por los cromosomas homólogos. Cromosoma homólogo 1, cromosoma homólogo 2. Ellos dos están unidos. ¿Por qué? Porque
porque hubo recombinación genética, ¿no es cierto? Entonces esa célula va a ser su anafase y acá yo voy a tener como resultado mi separación de cromosomas. Pero como se han apareado, ¿cuántos se han apareado? Serían en total 46, 23 pares. ¿No es cierto? Se han apareado de 23 pares, porque tenemos 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Esto es durante mi inicio de la meiosis 1. Se agrupan en 23 pares, llegó a la metafase y se separaron en 2. Por lo tanto, como hay 23 aquí y 23 en este. ¿Cómo formamos nuestras finales células hijas? Por la repartición de los cromosomas dobles mediante la separación de sus cromátidas hermanas. Por lo tanto, yo voy a tener 23, acá también 23, y acá también 23. Considerando que ambas divisiones celulares obtenemos cromosomas simples. ¿Y qué significa cromosomas simples? Una sola molécula de ADN. ¿De acuerdo? Y en total, ¿cuántas cromosomas vamos a tener en nuestra molécula? 46. Entonces, esto es lo que va a pasar durante tu desarrollo y crecimiento para aumentar el tamaño de tus órganos. Va a haber maduración. La maduración se encarga de la diferenciación celular, que en la primera clase, usando el corte y empalme de alternativo, hemos podido generar proteínas isoformas que van a tener diferentes funciones. Dentro del día jueves vamos a hablar de la epigenética. La epigenética nos va a ayudar a hacer la diferenciación celular. ¿De acuerdo? Pregúntame aquí para poder avanzar. Las 23 pares se hacen en la anafase 1. En la anafase 1 ya tenemos esa formación. Por eso es que no me cansé. Muy bien. Entonces, tanto mi mitosis como mi meiosis van a lograr hacer estos resultados. En primer lugar, el crossing, a ver qué significa, que yo voy a poder intercambiar, generar una variabilidad genética durante la meiosis. Por lo tanto, en mis gametos yo voy a poder hacer un azar que es posiblemente que tú no te parezcas a tu primer hijo, pero sí se parezca más a tu víctima, ¿cierto? O viceversa. La disyunción, que es lo que permite, si estoy haciendo gametos, hubo recombinación, voy a separar en mis células hijas esa variabilidad. ¿Y qué es lo que me permite, una vez finalizada la formación de mis células hijas, tanto en la mitosis como en la meiosis? La segregación. ¿Qué significa la segregación? Que mi célula hija posee, si es la mitosis, toda la carga genética, es decir, todos los genes, todos los alelos, todas las secuencias de ADN, y si es la meiosis, mi célula hija va a poseer la mitad de esa carga genética, que va acompañada de una variabilidad generada durante la profase 1, la recombinación genética, el crossing óvulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me aseguro con la mitosis de que haya una transmisión de todo el ADN? Porque ocurrió la segregación. Es decir, he duplicado, he organizado y he dividido en mis células hijas todo el cromosoma. Lo mismo pasa en mi meiosis, pero aquí añado la recombinación genética y además divido por la mitad mi material. De manera
rápida y resumida tenemos un recordatorio de lo que es la gametogénesis, femenina o masculina. ¿En qué órgano observaremos el proceso de la gametogénesis masculina o la espermatogénesis? ¿Cómo se llama este órgano? ¿Está en español? ¿No? ¿Está en inglés? En los túbulos seminíferos que están dentro de los testículos. Ya está. Entonces, cuando nace, tenemos un recién nacido varón. Ahí es cuando comienza a ser la gametogénesis. ¿Cómo serán sus túbulos seminíferos? Eso sí lo han estudiado. ¿Hay túbulos seminíferos de esta característica? ¿Así? No. ¿No es cierto? Hay túbulos seminíferos, alguna cantidad, pero ¿qué necesitamos? Que crezca el testículo. Tiene que crecer el testículo y de ahí vamos a tener la señalización para el inicio de de la proliferación de las células madre, para que hayan bastantes, ¿no es cierto? Tengo que tener bastantes y de ahí empiezo la meiosis. Ahí están mis células primordiales y voy a tener mis células madres. Las que van a empezar a ir a hacer la meiosis, ¿cómo se llama? La espermatogénesis. Entonces, en los túbulos seminíferos sí vamos a tener células madre que van a hacer esta progresión desde la interfase hasta la última etapa de la división de la meiosis. Sin embargo, eso lo mismo ocurre con la gametogénesis femenina. En la mujer, no. Es cierto, vamos a tener una cantidad limitada de células progenitoras. Muy bien, entonces, recordarles aquí, ¿cómo se llama la célula que empieza la meiosis? Espermatocito primario. Ya no se llama espermatogonia. La espermatogonia es aquella célula que inicia la maduración, por así decirlo. ¿Qué significa la maduración? Que va a hacer eso. Va a prepararse para hacer la división celular. Hace interfase, divide directamente. Empezamos con una célula con cromosomas dobles que inicia la meiosis. ¿Cómo se llama mi célula que inicia la meiosis 2? Espermatocito secundario. Y las células hijas, las 4 células hijas que habíamos mencionado en la meiosis, se llaman espermatos. No se llaman espermatozoides. ¿Por qué? ¿Poseen la misma morfología? No. Entonces, los espermatozoides, a pesar de que tienen 23 cromosomas, son células diferenciadas. ¿De acuerdo? Células diferenciadas. ¿Cuándo empezaba la gametogénesis en el varón? A partir de la adolescencia. Pero en el caso de nuestra ovogénesis, ¿qué es lo que ocurre cuando empezó? En el tercer mes. Eso coincide con ¿qué? Con que tenemos la aparición de los testículos en el caso del varón y ¿qué cosa? La aparición de los ovarios en el caso de la mujer. En el varón se debe de tener la espermatogénesis, pero en el caso de la mujer no se detiene y empieza la gametogénesis. La meiosis, la proliferación, y yo que voy a tener, aparte de mis células reproductivas que son mis ovocitos, los folículos. Los folículos dentro del ovario. Aquí, en resumen. Durante tu etapa fetal voy a tener mi ovogonia, no tiene folículo, pero empieza mi tercer mes. ¿Qué tipo de folículo tengo? El primordial. Empiezo con el primordial y cuando terminamos la meiosis en la vida fetal, en el caso de un feto femenino, no. Nos detenemos en qué etapa? Profase 1. Acá nos dice, arreste significa detenido en el diploterio. ¿Qué tipo de folículo tenemos? Folículo primario. Entonces yo tengo ovocito primario. No ha pasado a ser célula hija de la meiosis 1. Meiosis 1 se detuvo por fase 1. ¿Cuándo empieza de nuevo?
la profase 1, ¿en qué etapa? Durante la pubertad. Tuvo que haber madurado nuestro folículo de primario a secundario. ¿Qué es lo que contiene el folículo secundario? Contiene el ovocito primario que está detenido en profase 1. Ya está. Empezamos entonces. Empieza el primer ciclo menstrual, la menarquía, ¿cierto? De pasar meiosis 1, pasa la meiosis 2. Entonces ahí cuando tengo mis células hijas, ¿cómo se llama el folículo? Terciario. ¿Cuál es la diferencia en comparación de la gametogénesis masculina? Que aparece un nuevo tipo de célula hija, el cuerpo polar. ¿Ese cuerpo polar puede ser fecundado? No, es una célula accesoria. ¿Qué es lo que está haciendo? A nivel genético está permitiendo conservar la identidad del ovocito secundario. Este es el que va a ser la siguiente meiosis, ¿de acuerdo? Este va a estar acompañándose aquí. Seguimos, meiosis 2. Empezó la meiosis 2. ¿Quién empieza la meiosis 2? El ovocito secundario. De terciario me vuelvo, ¿qué folículo? ¿Cómo se llama ese? Dice, ¿cómo se llama ese folículo? Que el terciario tiene otro nombre o se produce otro. El folículo de. Entonces, ¿cómo está mi ovocito secundario? ¿Terminó la meiosis 2? No. ¿En qué etapa se quedó? Metafase 2. ¿Para qué? ¿Cuántas cromosomas tendrá entonces este ovocito secundario? 23. ¿A quién está esperando? Al espermatozoide. Entonces está esperando a su cromosoma homólogo. ¿Para qué? Para que continúe la división celular. Por lo tanto, si no terminamos la división celular, tenemos células hijas. ¿Qué es lo que pasa? Se destruye. Entonces, ¿hay células hijas en la ovogénesis? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Hay células hijas? Los cuerpos polares podrían ser las células hijas porque terminaron la división. Pero solamente el cuerpo polar 1 no hace divisiones. Entonces, ¿quién sí cumple todas las etapas de la meiosis? La espermatogénesis. La única manera en que este cuerpo polar 1 continúa con su meiosis 2 es que terminemos la fecundación. Si no, no hay. Ojo, ¿ah? Ojo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una comparación acerca de los dos tipos de gametogénesis, varón y mujer. ¿Cuál es la principal diferencia? Todo. ¿Cuándo inicia? Acá hay etapas en las que se detiene la meiosis. Aquí no. Empezamos directamente la pubertad, previamente haber detenido en la etapa no embrionaria, sino en la etapa fetal, la gametogénesis. Entonces, en la pubertad, idealmente dura ¿cuánto? 2 meses la gametogénesis. En las mujeres por cada mes, pero es limitado. Acá hasta cuando puede. Siguiente, tenemos sí o sí células hijas de la meiosis. Aquí supuestamente tenemos el ovocito maduro que se detuvo en nuestra meiosis 2, metafase 2. Si tenemos los cuerpos polares, vamos a tener, supuestamente, teóricamente, pero ustedes saben que si no hay fecundación, no pasa. Entonces, producción total de gametos. ¿Por qué necesitamos saber esto de acá? Porque esto depende de nuestra fertilidad. Entonces ahí las personas que están haciendo seminario, la ecografía de fertilidad, tenemos que tomar en cuenta nuestra gametogénesis. Puntos de control. ¿Qué es lo que afecta a la gametogénesis? Habíamos dicho que debíamos enfocar en el curso, pero ustedes deben tener bien recordado esta cosa, lo anatómico, ¿no es cierto? En el caso del varón, obstrucción
formación de los túbulos seminíferos, y en el caso de la mujer que pueden tener disfunción, ¿cómo se dice? Fallo ovárica, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que nos van a impedir que haya un correcto ciclo menstrual y acá una correcta formación de los espermatozoides. Hasta ahí con respecto a lo que es espermatogénesis y lo que pasó durante mi mitosis y meiosis. ¿Qué es lo que nos falta saber? Los primeros tipos de mutaciones que pueden ocurrir en nuestro ciclo celular. Empezamos con este tipo de anomalía que es la segregación aberrante. ¿Qué significa segregación? Ya habíamos dicho la palabra aquí, segregación, ¿se acuerdan? Que yo estoy formando mis células hijas con todo mi material genético. Si es mitosis, ¿cuánto tengo que recibir? 46 con cromosomas 5. Y si es meiosis, 23, ¿no es cierto? Pero acá algo ha pasado en el cual yo mi cromosoma no lo he repartido bien. Entonces mis células hijas están alteradas. Entonces nosotros, para recordar aquí los puntos de control que sufre el ciclo celular. 3 puntos de control que van a chequear cosas diferentes. Acá. En el G1 nos dice que chequea nutrientes, factores de crecimiento y si hay daño al ADN. En la fase S no hay nada, no hay ningún control, pero sí podemos tener la reparación del ADN. Y en la G2 dice tamaño y acá sí hace el chequeo del ADN. Si hubo una mutación, lo revisa y lo revisa. Durante la metafase hay otro punto de control que se llama busca si está bien unido el cromosoma a la metafase. Entonces, si no están unidos, se detiene y repara esa disfunción. Entonces, mi segregación va a consistir del chequeo de la metafase y la anafase, porque esas son las principales que nos van a decir, ¿pasa? Que es segregado o no. Por lo tanto, mi mitosis normal, empezamos con lo que pasa en la mitosis. Metafase, tengo alineado. ¿Cómo se llama esto que es de rojo y esto que es de azul? ¿Cómo se llama ese elemento de la división? El uso mitocondrial. ¿El azul cómo se llama? Los 2 puntos es el uso cromático, uso mitótico. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este de acá? Microtúbulos. ¿Y entonces cómo se llama esto? Acuérdense. El centrosoma. Dentro de acá van a ver centriolos. Los centriolos, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo normal es que durante mi anafase, ¿qué pase? Separación de cromátidas hermanas, por lo tanto voy a formar mis 46 cromosomas en cada una de mis células hijas. Veamos el primer tipo de alteración. ¿Cómo se llama el primer tipo de alteración? La no disfunción. Y la más popular, ¿por qué? Porque es la más frecuente. ¿Cómo sabemos lo que está alterado? Porque tenemos que tomar en cuenta lo normal de lo alterado. Entonces, esto es como si fuera tu lámina de listo y vas a comenzar a describir. Pero como estamos viendo normalidades, vamos a observar la diferencia. ¿Cuál es la primera diferencia que se observa? En la metafase, ¿hay una diferencia? ¿Sí o no? ¿Cuál es la primera diferencia? ¿Son iguales las metafases? No. ¿Cuál es la diferencia? Hemos mencionado 3 elementos. El microtúbulo, el centrosoma y los cromosomas. ¿Cuál de esos 3
elementos están alterados? Los microtúbulos. Muy bien. ¿Y por qué se habrán alterado? ¿Cómo se llamará esa alteración? Dale un nombre. Dale un nombre a ese microtúbulo que está fallando. Un fallo de microtúbulo. ¿Por qué está de este tamaño? Debería estar así, pero está así. ¿Cómo se llama este proceso de crecimiento del microtúbulo? ¿Cómo va a crecer una molécula? Si yo quiero formar un polisacárido, los sacáridos o las pentosas o las hexos-C, polimeriza. La polimerización de los microtúbulos está alterada. Algo pasó que ha inhibido la formación de ¿qué? Del microtúbulo. ¿Y qué es lo que está impidiendo esta formación? ¿Qué es lo que está impidiendo que no haya un microtúbulo que se una al cinetocoro? Mi cromosoma en su centrómero que tenía, recordemos que tiene una proteína que su función es unirse al microtúbulo, cinetocoro. Ese microtúbulo no hay. En el lado derecho sería, ¿no? No hay microtúbulo, por lo tanto este cinetocoro está todo abandonado, pero sí está este de acá. Por lo tanto, cuando llega a la anafase, ¿qué es lo que pasó? Como no ha habido un tamaño correcto, se queda en el lado izquierdo. Entonces, la mala polimerización, alteración de la polimerización del microtúbulo impide, ¿qué cosa? Que uno migre a la placa ecuatorial y por lo tanto, al no estar unido, no hay una separación de las cromátidas, generando un cambio en el número de cromosomas. En el ejemplo, como es solamente un cromosoma, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí ha aumentado más uno y este se ha quedado deficiente en uno. Una trisomía y una monosomía. Esta es la más probable. Vamos con las que son menos probables, pero que sí están segundo o tercer puesto. ¿De acuerdo? La metafase. ¿En la metafase tenemos alteración? No. Centrosoma, microtúbulo, cromosoma, está todo ok. ¿Qué es lo que pasa durante la anafase? ¿Qué es lo que pasa durante la anafase? ¿Hay algo incorrecto? Esta alteración se llama el cromosoma retrasado o la anafase retrasada. Cromosoma retrasado, anafase retrasada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién está alterado? El cromosoma, el centrosoma, el microtúbulo. ¿Cuál de ellos? ¿El cromosoma está alterado? ¿Hay algo diferente? ¿Uno está de un color, otro está de otro color? Aquí normal, pero acá, ¿cómo es la comparación? ¿Cómo lo veo con los demás? ¿Se dividió las cromátidas hermanas, sí o no? Sí, sí se dividieron, mira, se dividieron. ¿Qué es lo que falta? Que se separen, que migren, ¿no es cierto? Esto debería migrar hacia el lado izquierdo y este se está migrando. Este es el que está alterado. ¿Y por qué? A ver. Mi cromátida hermana, digamos que esta es la A y esta es la B. La A tiene este cinetocoro, por lo tanto se une el microtúbulo acá
corresponde que se vaya al lado izquierdo. Esta cromátida que es la B tiene su cinetocoro, por lo tanto tengo que ir al lado derecho. ¿Cómo es posible el suceso de que yo tenga que la A se esté yendo para el lado derecho? Ha habido una alteración de la siguiente manera. Yo voy a tener mi cromátida A y mi cromátida B. ¿Está? Yo tengo acá mi cinetocoro, mi microtúbulo, mi microtúbulo. ¿Qué es lo que estoy viendo yo ahí? ¿Están así? No, hay algo que está uniendo. Y como se está yendo hacia el lado de allá, significa que este está yendo aquí, este está jalando para allá. Por lo tanto, el microtúbulo del lado derecho es todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Problemas con cinetocoro? ¿No hay nada? No. El microtúbulo está uniéndose a la otra cromátida. De alguna manera ha habido una alteración en la polimerización de ese microtúbulo que ha generado ¿qué cosa? Contacto con esta cromátida, jalándola hacia el lado derecho. Esta es una posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? De que venga otro microtúbulo y se una por aquí. Pero profesor, ahí no hay cinetocoro, por eso es una alteración de la unión del microtúbulo al cinetocoro. Se pasó, de alguna manera se altera. Entonces, voy a jalar, ¿no es cierto? ¿Jalaré toda la cromátida? No, jalaré una partecita. Entonces, como jalo una partecita, puede ser toda la cromátida o una partecita de cromosoma, se va a formar el llamado micronúcleo. El micronúcleo es material genético, cromatina, perteneciente a un cromosoma. Puede ser un cromosoma completo como puede ser parte de un cromosoma. Sin embargo, si es una parte de un cromosoma, se le considera como un material extra. Por lo tanto, tenemos una trisomía. Y en el otro lado nos falta, por lo tanto, monosomía. De esta manera yo puedo observar cómo mi proliferación está viéndose alterado en la separación o segregación de mi material genético. ¿Cuándo voy a ver la no disyunción? Voy a verlo, crecimiento y desarrollo durante tu vida fetal. Muy poco probable, pero puede aparecer en la neoplasia, en el cáncer. ¿Y cuándo más? Hay una disciplina o un estudio del material genético frente a agentes externos ambientales que se llama genotoxicidad, que viene obviamente acompañado de la citotoxicidad. ¿Dónde lo van a ver aplicado? En el ser humano, cuando nosotros observamos los agentes como pesticidas. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Venenos que están siendo utilizados de manera crónica. Entonces, si yo examino una muestra de sangre en un señor que es un agricultor, ¿cuál es la probabilidad? Que tenga exposición a los pesticidas. Por lo tanto, muy probablemente el señor tenga problemas como descendencia con hijos con malformaciones congénitas. Esa es una alta riesgo, súper alta riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si él está trabajando todo chévere, bonito, labrando la tierra, no tiene ningún problema, ¿verdad? Entonces no es heredado de sus progenitores. Pero al verse sin ninguna protección, echando el pesticida, ¿no es cierto?, se ha enfrentado. Por lo tanto, podemos tener no disyunciones y podemos tener la aparición del micronúcleo. No necesariamente por este tipo de cromosoma retracción de la naturaleza. ¿De acuerdo?
Esto es en nuestras células somáticas. Cuando tenemos ya el estudio para las células tumorigénicas o neoplásicas, va a aparecer este nuevo tipo de alteración. Si yo lo comparo, acá está normal y acá está alterado. ¿Qué es lo que está alterado? El centrosoma, la cantidad de polos. Por lo tanto, el uso cromático tiene varios polos. Uso múltiple. Un polo, 2, 2, 3. Por cada polo se forma una célula hija. Por lo tanto, después de haber obtenido la unión del cromosoma a los microtúbulos, buscando algún tipo de ecuador de la célula, se han dividido. ¿Qué cosa? En la anafase acá tengo mis cromosomas repartidos por sus cromátidas hermanas, pero ¿qué? 3, 6. 46 entre 3. ¿Cuánto será? No sé. 18, 18, 18, ¿no? Más o menos. Pero no sale, ¿no? 18, 16. Aproximadamente. Entonces yo tengo 46 cromosomas en mis células hijas. Otro caso es en el que no tengo muchos usos cromáticos, sino uno solo. Me falta problemas en la G1 y la G2 por no controlar la cantidad de polos o de usos cromáticos. Por algún lado se pone este único uso cromático, empieza su metafase, une los cromosomas y puede ocurrir dos casos: muerte, pero eso no es lo que quiere mi célula cancerígena. ¿Qué es lo que quiere esto de acá? Que permanezca esa alteración de la cantidad del ADN para ser poliploides. Este es un tipo de posibilidad de ocurrencia de la alteración en la cantidad del material genético. Por último, vamos a hablar de la meiosis, pero de un elemento que ustedes también han estudiado en su biología celular. ¿Cuáles son esos elementos del cromosoma y de la cromatina que son importantes aquí para la meiosis y la mitosis obviamente, pero la meiosis para este ejemplo? La coenzima y la condensa. La coenzima va a estar haciendo la condensación de la cromatina. ¿Qué significa la condensación de la cromatina? Que yo voy a, de esto que es una bastante longitud del ADN, lo voy a reducir para poderlo repartir, segregar mi material genético. ¿Qué es lo que hace la coenzima? Hace una unión, pero de algo, que vamos a averiguar a continuación. Yo tengo aquí G1, S, G2, profase, prometafase, anafase. Ahí está muy bajo. G1. ¿Cuál es la característica de la G1? Un solo material genético. ¿Qué representará esto de amarillito? Es el centrómero. Ya sabemos. Estamos viendo centrómero, significa que por acá hay un telómero y por acá hay otro telómero, la de listo. Ya hemos explicado esto la semana pasada. En G1 hay una sola molécula de ADN, empieza la fase S. ¿Cómo sé que empieza la fase S? Porque yo veo que hay aparición de una segunda cadena de ADN. Es la nueva, la idéntica. Por lo tanto, esto que yo veo en verde es la coenzima. ¿A dónde se está uniendo? Al ADN, principalmente en donde está apareciendo la segunda molécula. Terminó mi fase S y estamos en la G2. ¿Qué es lo que está haciendo la coenzima? Está uniendo las cromátidas hermanas. ¿Para qué? Para que se unan por el centrómero y se puedan repartir de manera equitativa en mis células. Empiezo la mitosis. Profase. ¿Qué es lo que empieza a aparecer? Esto que es rosadito, que es la
va desapareciendo progresivamente. Entonces, profase, a nivel de centrómero tengo que aumenta la coesina, pero aquí más o menos en el brazo P y el brazo Q hay menos. Aumenta el grado de condensación, disminuye las coesinas, pero parecen más condensadas. Anafase. ¿Qué es lo que totalmente se elimina? Las coesinas. ¿Por qué? ¿Cuál era la función de la coesina? Unir las dos cromátidas hermanas. Por lo tanto, si yo en anafase estoy dividiendo las cromátidas hermanas, ¿qué es lo que tiene que pasar? Eliminar las coesinas. ¿Cómo se eliminan las coesinas? Por una enzima llamada separasa. Se dividieron y después cuando yo voy a mi telofase voy a tener que liberar las condensinas de mi cromátida hermana. ¿Cuál es el caso de la meiosis? Sobre todo la femenina, la de la mujer. Empieza en la adolescencia y termina en la adultez, en la menopausia. Pero, antes de llegar a la menopausia, ¿qué es lo que vamos a observar? Que nuestra meiosis 1 está detenido en profases. En profases. Aquí está mi, ¿cómo se llama esto? Que hay una intersección aquí, unión y ácidos. El llano está ahí. ¿Y qué más observo? Lo que yo veo como unos aros entre las cromátidas hermanas. ¿Cómo será eso? La coesina. Adicionalmente, este es el microtúbulo, y acá hay algo de color amarillo. Esta molécula de color amarillo que es en el centrómero se llama la proteína SGO2. Cuando yo estoy haciendo la meiosis 1, ya avancé, estoy adolescente, comienzo a ser mi meiosis, termino la meiosis 1, estoy en la anafase. Viene la separasa. ¿Qué es lo que hacía? Eliminaba la coesina. ¿Terminó completamente la coesina de desaparecer? No. Aquí yo veo algo rojo, 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 rojo. Entonces, ¿dónde no ha eliminado la separasa la coesina? A nivel del centro. ¿Y quién impidió esa eliminación? Esto que está de color amarillo, que es la SGO2. Pasamos a la meiosis 2, ¿no es cierto? Y está detenida en la metafase, ¿verdad? Listo, está detenida en la metafase. Está detenida en la metafase, ¿y qué es lo que ha variado? Obviamente, como he separado ya mi célula hija, esta es una de ellas, el ovocito secundario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha desaparecido completamente? Mi SGO2. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha permanecido intacto? Esas coesinas que están alrededor del centro. ¿Qué es lo que me está permitiendo que haya coesinas? La división correcta de las cromátidas hermanas. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay una integridad de la coesina? Avanza la edad y ¿qué es lo que está pasando aquí? Perdemos coesina y perdemos el SGO2. Si yo cuento, por lo menos un 50% ha perdido de coesina. ¿Cuánto ha perdido de SGO2? 50%. Digamos que ha perdido 50-50. Viene la separasa y ¿qué es lo que ha hecho? Ha eliminado toda la coesina, incluyendo las que están al costado alrededor del centro. ¿Queda alguna coesina? Por lo tanto, cuando continuamos con la meiosis 2, ¿la separación de las cromátidas será equitativa? No. ¿Por qué? Para que sea equitativa debo tener asegurado que haya coesinas que me permitan una separación equilibrada. Aquí no hay. Está poniéndote flechitas. Me puedo ir hacia el lado derecho o me puedo ir hacia el lado izquierdo, generando una monosomía o trisomía. Listo. Acá nos quedamos. Les voy a dar 15 minutos, pero yo voy a empezar 12 y 10 a hacer la clase. ¿Ok?
porque van a ir a listo, van a regresar. Pero yo voy a empezar a hacer la clase 12 y 10. 12 y 10. 12 y 10? Sí. Ah, ya, pensé que era porque estaba mirando. No, 15 minutos, 12 y 20. 12 y 20 empiezo.